Hello, bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. Ella es conocida por pasar de concubina a emperatriz. Ella tuvo en sus manos el destino de 1/3 de la población del mundo y reinó por 50 años. Esta es la historia de la emperatriz viuda Cixi, parte 2. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etc. Así que me disculpo de antemano. Así que espero que se preparen una bebida, siéntense, pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Comenzamos. Bueno, si no escucharon la primera parte de la historia de Cixi, la verdad les recomiendo que lo hagan, ya que hay muchísima información desde su familia, sus orígenes, cómo llegó a la vida del emperador, cómo llegó a ser concubina, cómo fue subiendo de rangos, etcétera, hasta llegar a ser emperatriz. Y como es pues bastante información, no se los quiero spoilear, pero bueno, vamos a continuar con su historia. Pues ya queda ella establecida como regente con su bestie, la coemperatriz Xian, o la emperatriz Zhen, la misma persona. Y una de las primeras cosas que ella hizo fue recargarle básicamente a todo el mundo, diciéndoles de que apóyenme, voy a estar como regente del emperador hasta que cumpla su mayoría de edad. Y la gente fue de que, ok, bueno, sí está bien, las vamos a apoyar, te vamos a apoyar, Cixi, porque lo estás haciendo en el nombre de tu hijo, del emperador, ¿verdad? Y ella, sí, claro, así es la cosa. Ya que tenían al emperador, no era oficialmente emperador porque no había sido coronado, vaya, no había tenido su ceremonia y cuánta cosa, entonces se ponen a organizar todo esto, se ponen a organizar la coronación. Y el niño, de llamarse Sai Chun, ahora se llama oficialmente el emperador. Vaya, le cambian su nombre oficialmente a Tongxi, creo que así se pronuncia, que este nombre significa orden y prosperidad, que era algo muy ad hoc con los principios del confucianismo que la sociedad seguía. Y esta ceremonia de coronación fue un increíble evento, honestamente, muy lujoso, lleno de los top oficiales del reino, pero las únicas personas que no pudieron ir a la ceremonia de la coronación del ahora emperador eran pues Cixi, su mamá y su otra mamá adoptiva, porque pues eran mujeres y pues ellas no tenían permitido, de hecho, salir de donde estaban. Pero bueno, ahora, este episodio realmente nos vamos a enfocar un poquito más en la era de Cixi en el poder, porque estuvo 50 años en el trono, pasaron muchísimas cosas. Y bueno, ahí les va un poco de la era de ella en el poder. Ya con su hijo coronado como emperador, una de las primeras cosas que ella vio con el excuñado, con el príncipe Gong, fue de que, a ver, ¿cómo están las cosas en Beijing en cuanto a la relación a la invasión británica francesa? Y pues les llegaban reportes que los británicos andaban en modo acá super friendly. Y ella, muy probablemente le dijo a Gong, ¿sabes qué? Vamos a intentar ser más abiertos con los extranjeros. Ahora, cabe aclarar, no es como que Cixi era la mujer más liberal de China, que era una súper liberal, amante de foráneos, como se le acusó en múltiples ocasiones. No, para nada, pero ella definitivamente tenía la mente mucho más abierta a abrir el imperio, a ver qué hay más allá, al comercio, a otros países que no fueran los países vecinos.
Y digo, obviamente si pones a alguien con la mente, digamos, un poco más abierta a un lado, a alguien como el emperador, el que fue su esposo, vaya, que era una persona de mentalidad completamente cerrada a los extranjeros, pues ella sí definitivamente se veía como una súper loca liberal, ¿verdad? Ella empezó a ver con el príncipe Gong y con su bestie Xian, además de con diferentes consejeros de, ya que estamos en esta situación, ¿cómo le hacemos para beneficiarnos de esta situación? Y ella y Xian, la verdad es que eran un muy, muy buen equipo. De hecho, ellas, y esto se me hizo muy interesante que se los voy a compartir, ellas se levantaban tempranísimo, entre las 4 y 6 de la mañana, para repasar todos los temas que se iban a tocar ese día, o sea, tener muy bien estudiado todo lo que se iba a ver, lo que iban a decir y cuánta cosa. Después de ver todos los temas que se iban a tocar en el día, ellas iban y se vestían en los vestidos formales que ya les tocaban como emperatrices, que por todo lo que leí era una ropa increíblemente bonita y lujosa, con mucho detalle, zapatos con perlas y cuánta cosa, les hacían unos peinados muy elaborados y llegaban al lugar en donde iban a hacer las audiencias y se sentaban, ya sea Siji sola o Siji y Xian, detrás de una cortina o pantalla, y a través de la pantalla hablaban de negocios con el consejo. Esto porque se supone que no las deberían de ver porque eran mujeres y pertenecían al harem. Siji, la verdad es que era la que hacía la mayoría de las preguntas. Bueno, a todo esto, las audiencias ponían al niño, sentaban al emperador en el trono y ellas estaban, Siji y Xian estaban atrás de la pantallita cortina esa, escuchando todo lo que les decían, y ellas le decían al emperador qué era lo que iba a repetir. Y si no era el emperador, era otra persona o así, pero así era la dinámica. Y la verdad es que la mayoría de las preguntas que se hacían por parte de ellas era por parte de Siji en específico. Era una persona que era muy buena proyectando autoridad y fuera de turno, por todo lo que leí en actividades no oficiales, Siji era una persona muy como divertida, siempre se la pasaba atacadísima de la risa con todo el mundo, pero obviamente le llegaban cosas acá oficiales y ella de que borraba la sonrisa y se ponía muy seria y a trabajar. Y otro skill, digamos, que ella mejoró aún más durante este tiempo fue en cómo leer a la gente, se hizo experta en esto. Y bueno, ya después de los asuntos oficiales, ella y Xian iban y se cambiaban de su ropa súper formal y bonita y se quitaban todas las joyas y tocados y se vestían en ropa muchísimo menos formal, y después de haber acabado el día se ponían a leer los reportes que les dejaban los consejeros, etcétera, ¿no? Y se los dejaban de hecho en una cajita amarilla. A todo esto, ellas se encargaban de la administración del imperio de la siguiente manera. La emperatriz Xian, ella se encargaba de todos los temas administrativos, pero absolutamente todo lo administrativo, y les ponía su sello únicamente, y todo, absolutamente todo lo relacionado a la política lo veía Siji, y así estuvieron trabajando juntas por más de 20 años. Y fue una muy buena dinámica que ellas tenían, la verdad. Sabemos de esto, de esta dinámica que tenían ellas y de que quién se cargaba de qué y cuánta cosa, porque sobreviven muchas cartas entre Siji y el príncipe Gong, en donde ella le está dando órdenes y están platicando de diferentes temas que estuvieron viendo a lo largo de pues bastante tiempo. Pero la dinámica que al menos ella tenía con el príncipe Gong era que ella le daba las órdenes y el consejo las escribía en cuanto a lo político. Obviamente, como era esperarse,
tanto Siji como Xian, pero sobre todo Siji, que era la que veía la parte política, tuvo muchísimos haters. Y la empezaron a llamar... bueno, en el caso de los haters, específicamente de los que odiaban a Siji, estos se llamaban Yushi, y estos eran como que los haters oficiales, los criticadores oficiales, porque podías ser un hater o podías ser un hater oficial, ¿no? Y este era el nombre que se les daba, que la verdad durante su reinado le dieron bastantes problemas, pero a pesar de todo ella nunca los censuró. Y como China fue obligada a abrir sus fronteras, aquí algo que Siji se aprovechó bastante fue en obtener ayuda de los extranjeros en ganarle a los Taiping, que esta fue una cosa, esta fue una rebelión muy fuerte, de las más terribles honestamente que había tenido China, que empezó como un movimiento relativamente pequeño y luego después se convirtió en algo así como que medio religioso y cuánta cosa. Estuvo muy interesante la cosa. La cosa fue que el approach de Siji fue que le dio honores a un estadounidense llamado Frederick Townsend Ward, para que él entrenara a los hombres locales, obviamente bajo la supervisión de comandantes chinos. Y este señor, por todo lo que leí, era un mercenario que era un muy buen líder. Y este señor tenía muchísimas victorias. Entonces Siji fue de que, pues, se ve que él sabe, ¿no? Entonces que me los entrene. Y este ejército, de hecho, se llamaba el Ever Victorious Army, el ejército como siempre victorioso. Y ya después de estar entrenando y todo esto, otra cosa que empezó a hacer Siji, prácticamente empezando el reinado, fue, y que la gente se quedó así de que, ¿qué? O sea, ¿cómo? OMG, ¿qué está pasando? Ella empezó a darle puestos importantes a personas de la etnia Han, ¡oh! Cosa que nunca habían hecho. De las figuras más famosas que les dio puestos de la etnia Han eran a uno que lo hizo como conde Li y a un hombre llamado Zheng Soufan, creo que así se pronuncia. Este señor Soufan, de hecho, hasta lo hizo marqués. Y él estaba encargado del ejército y él, de hecho, él regresó a la ciudad de Nanjing con el ejército. Fue todo un show con este señor, pero fueron gente muy leal a ella después. Y ya teniendo un ejército bien entrenado, con gente, líderes, dando órdenes y todo, lograron acabar con la rebelión de campesinos más grande de la historia de China. Y esto fue en julio de 1864. La verdad es que los efectos de esta rebelión estuvieron feos. O sea, imagínense que en 15 años murieron más de 20 millones de personas por esta rebelión. Y entonces fue algo así que, ya estaban desesperados por que se acabara, porque la verdad ya estaba absurdo todo lo que estaba pasando. Y obviamente, tanta gente que murió y todos los estragos de cualquier guerra, etcétera, pues esto obviamente va a tener efectos negativos en la economía del imperio. Y bajo el liderazgo de Siji, como ya tenían las puertas abiertas al comercio, ya tenían otros ingresos que antes no tenían, en específico el dinero de las aduanas. De hecho, les cuento que una de las ciudades que empezó a crecer muchísimo fue la ciudad de Shanghai, y esta ciudad empezó a generar tanto dinero que parte del dinero que generaba esta ciudad se empezó a utilizar para el ejército. Y de manera de seguir creciendo y evitar la corrupción del servicio de aduanas, la corrupción entre los chinos, lo que hicieron fue poner a un extranjero a que supervisara el trabajo de los oficiales chinos. Esta persona, que la verdad
fue un antes y un después para el, pues técnicamente inexistente sistema de aduanas que tenía China en aquellos tiempos. Era un hombre llamado Robert Hart, que era un chavo, un joven de menos de 30 años, y por todo lo que leí de él, la verdad es que él era increíblemente inteligente y transformó el sistema de las aduanas. Digo, no voy a entrar mucho en detalles de lo que hizo, pero digamos que en más o menos un periodo de unos 5 años modernizó el sistema de aduanas, que del dinero que entró prácticamente pudieron pagar la deuda que tenían tanto con el Reino Unido como con Francia de la guerra que perdieron. Imagínense. Entonces, pues fue algo muy bueno, ¿no? Toda esta como revolución, modernización de los sistemas que tenían, y con el dinero que entraba, pues Sigi estaba de que, a ver, otra de las cosas que tenemos que atender de ya antes de que haya otra revuelta campesina es, somos demasiadas personas, no nos damos abasto con el alimento para tanta gente. Entonces dio órdenes para importar comida de forma masiva, y cuando digo masiva es masiva. Y lo primerito de hecho que importaron, el número uno así, el top alimento, fue el arroz precisamente. Sigi siguió con sus ideas de, digamos, como modernizar el imperio. De hecho, el lema, que esto la verdad sí me dio algo de risa por cómo está la situación política a nivel mundial, y van a ver por qué ahorita en un segundo. El lema del gobierno de Sigi era Xi Quan, creo que sí se pronuncia, que en inglés es Make China Strong, que en español significa haz a China fuerte, que no sé ustedes, pero a mí me suena como que muy similar al lema de un cierto presidente actual, ¿verdad? Pero bueno, no sé ustedes me dirán. Ahora, con todo esto de la modernización y cuánta cosa, una de las cosas que los extranjeros, pero se morían por meter las manos, que después sí lo harían, era sobre la minería, porque no sé si ustedes saben que en China hay muchos minerales. Pero este proyecto, digamos que los lugares donde los extranjeros proponían, en esas zonas donde proponían hacer las primeras excavaciones, eran lugares en donde muchísimas personas, o sea, comunidades, tenían ancestros enterrados, y ellas fue así de que no nos vamos a meter con los muertos. ¿Sabes lo que te pasa cuando te metes con los muertos? Y de hecho, el que les dio la noticia a los extranjeros de nope, no va a suceder, y literal les dijo: si esto nos va a costar otra guerra, que así sea, pero no nos vamos a meter con los muertos. Y ellos fueron de que, ok. Digo, lo de la minería no se haría en ese preciso momento, pero se haría un poquito después. Y de hecho, algo que no les había comentado en el primer episodio, pero pues se los voy a comentar en es que Sigi era una persona bastante religiosa. Bueno, o espiritual, no sé cómo decirlo, porque seguía tanto prácticas budistas como taoístas. Y ellos, en cuanto a molestar a los muertos, era así de que no, en mayúsculas, en bold, subrayado, en rojo, o sea, era algo que no se hacía. No te podías meter con los muertos, no podías molestar a los muertos, y era de que no. Algo que ella sí apoyó, y no nada más ella, sino la corte en general, como les digo, fue lo de modernizar el ejército, pero ya de forma total, no solamente un pedacito del ejército. Y lo que empezaron a hacer, Sigi dio órdenes para que se contrataran a más extranjeros para entrenar al ejército, porque la lógica de ella fue: si estas personas que están mucho mejor entrenadas y equipadas me ganaron, pues yo voy a ver qué es lo que ellos hacen para, si me lo quieren volver a hacer, yo ya saber cómo defenderme, lo cual digo yo, mujer muy inteligente, no sé ustedes, ¿verdad? Y la verdad era eso, de que dijo: si me tengo que defender, me defiendo.
Y otra cosa que también estaban, pues de cierta manera hasta se podría usar la palabra emocionados por hacer, era tener como una navy, construir naves para poder defenderse dentro de lo que cabe. Pero sobre todo, más que nada, más que por fines bélicos, querían naves para el comercio, honestamente. Porque pues dijeron, si estos llegaron de lugares bien lejanos, ¿a dónde podemos llegar nosotros, no? Lo cual pues digo, también tiene bastante lógica. En cuestión de unos años lograron construir unas 9 naves más o menos, y esto fue a finales de los primeros 10 años del reinado. Como les digo, ya se iba modernizando de muy poquito en poquito el imperio. Ella, de hecho, hasta autorizó a que técnicos les enseñaran técnicos extranjeros, cabe aclarar, enseñaran sus conocimientos a los técnicos chinos en cuanto a las minas, porque ya había un poco de avance con eso. Había unas minas, digamos, pequeñas en algunas zonas, y como ellos nunca habían minado a la escala que los extranjeros habían hecho, pues dijo, pues vamos a aprender. Y lo que empezaron a sacar de las minas, en estas minas pequeñas, era hierro y carbón, por si estaban ahí con la duda. Y bueno, aquí en la historia voy a hacer una pequeña pausa, en la historia de Ciji, perdón, para hablar sobre la algo complicada, delicada relación que ella tenía con su excuñado, el príncipe Gong. Ella genuinamente lo apreciaba muchísimo y sabía que si no fuera por él, por el apoyo que le daba, ella no estaría donde estaba, y aparte que sabía que porque él era hombre le iban a hacer caso. Y ella era la que tenía que estar detrás de la cortina dando las órdenes y todo eso, y pues él era quien pasaba el mensaje, ¿no? Con los sellos y todo, y pues se ejecutaban las órdenes que ella daba. Ella al inicio, la verdad es que, o sea, se llevaban bien, ella le dio muchos honores y cuanta cosa, y como se supone que ella gobernaba en nombre del hijo, hasta sacó un edicto para que Gong no tuviera que hacer la reverencia todos los días. Porque a todo esto el protocolo de la corte china era así de que súper estricto, y si estabas frente al emperador tenías que hacer una como reverencia, pero que la cabeza tiene que tocar el piso, o sea, se tienen que arrodillar y bajar la cabeza. Y como el príncipe Gong estaba entrando y saliendo todo el tiempo, todo ese proceso se tardaba, o sea, entonces dijeron ella de que mira, ¿sabes qué? Te vas a saltar este protocolo para ahorita porque pues tenemos cosas que hacer. Pero, la cosa es que el príncipe Gong, el excuñado, se empezó a poner, pues digamos, como que muy cómodo, muy confianzudo, digamos, y después de la confianza pasó a ser hasta incluso en múltiples ocasiones, muy grosero con Ciji. La verdad, por todo lo que leí, el príncipe Gong se pasaba, y por digo se pasaba en cuanto a comentarios sobre mujeres en general, no nada más de Ciji. Él era de esos de que no, es que las mujeres tienen que estar aquí y tienen que ser esto y que las mujeres no cuentan y así, pero pues ahí andaba él siguiendo órdenes, ¿verdad? Pero bueno. Y digamos que a él se le subió un poco o bastante, y de hecho llegó un momento, que esto fue por ahí de 1865, en que Ciji literal dijo, ya me tienes harta, estás despedido. Y hasta escribió un edicto a mano ella, en donde dijo, y cito, Gong tiene una opinión demasiado alta de sí mismo, y que se reía mucho y cuanta cosa y que no sé qué. De hecho, esto es uno de los muy pocos edictos que todavía sobreviven, que ella escribió con su propia mano. Y a pesar de que Ciji no tenía mucha educación, o lo que se consideraba una educación completa para la época, sobre todo en cuanto a la estructura, porque se acuerdan que les dije que era demasiado complicado, y esto, todo lo de la formalidad y cuánta cosa, era algo que pesaba mucho para la corte.
y ella estaba, o sea, imagínense qué tan enojada estaba, que le valió el tener que esperarse a que alguien más le escribiera el edicto que estuviera perfecto, con la ortografía perfecta y cuánta cosa, que ella misma lo escribió. Dijo, no, me vale pepino si esto está bien escrito o no, yo voy a entregar esto. Y esto fue un drama en la familia, drama en la corte. Ellos terminan reconciliándose, se podría decir, cuando el príncipe Gong se acercó a ella y se disculpó y empezó, y fue así de que todo un drama, honestamente, porque empezó a llorar y según los reportes se postró en sus pies, obviamente sin verla porque pues ella estaba detrás de la cortinita esa, y ella le dijo de que, en palabras más, palabras menos, le terminó diciendo, mira, tú y yo vamos a estar bien si le bajas unas 20 rayitas a tu arrogancia. Y él terminó así aceptando de que sí, está bien, tienes razón, bla, 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 y que no sé qué. Y de hecho, ella dijo, sí, está bien, ok, está bien, estás perdonado. Pero le quitó el título, uno de los títulos, o sea, le regresó la mayoría de los títulos y cuánta cosa, pero el único que no le regresó fue el título de gran consejero. Y otra cosa que tenía que hacer ahora en presencia del emperador, ahora sí ya completito, era el protocolo de lo de arrodillarse y poner la cabeza en el piso y todo esto. Esto les digo, esto fue un súper escándalo, la gente de la corte estaba de que OMG, ¿qué está pasando? Pero qué bueno que estos dos ya se arreglaron y cuánta cosa. Pero bueno, cerrando este paréntesis de su relación con el príncipe Gong y continuando con su historia. Al inicio del reinado, ella y Gong habían estado trabajando juntos en abrir una, pues lo podemos decir escuela, pero realmente era considerado universidad, digamos como que algo entre universidad y escuela, que se llamaba Tongwen College. Y el propósito de este lugar era pues entrenar a chinos como intérpretes, ya que había mucho extranjero y las pocas personas, y eran muy pocas personas, entonces no había manera de que se pudieran comunicar. Y pasa el tiempo y CG le dice de que, oye, pero ¿por qué no metemos otros temas que les enseñen, o sea, para que les enseñen en la escuela, como las ciencias? Porque todo lo que se enseñaba en las universidades hasta ese momento, allá en China, eran los clásicos. Y por clásicos me refiero todo lo relacionado a la ideología, teoría, todo eso de Confucio y todo eso. Pero, y obviamente digo, sabían de matemáticas y cosas así, pero obviamente pues no conocían a Newton ni a todos esos físicos, matemáticos, etcétera, porque pues no había llegado ese conocimiento o gente que hablara de ellos allá. Entonces el approach fue de que, pues, ¿por qué no vemos cómo las ideas de ellos se empatan con las nuestras? Ese fue el approach que ella les trató de vender. Pero aquí la gente pegó el grito en el cielo, así de que, ¿cómo? ¿Quién te crees? Las ciencias, y aparte eso de meter a extranjeros a que nos enseñen cosas, los quieres que estén como maestros, que, paréntesis, un maestro en aquellos tiempos era, o sea, ¿cómo les explico? Era ser maestro, o sea, era un super big deal. Alguien que tenía un puesto de maestro era una persona que era vista como, ¿cómo les explico? Como el chamán del pueblo, o sea, no sé cómo decirles, era alguien súper respetado en la comunidad. Si tú tenías un maestro, era tu mentor de por vida, o sea, eran unas personas increíblemente respetadas, con decirles que hasta emperadores pasados les habían hecho monumentos a sus maestros para que tuvieran una muy buena vida después de la muerte.
o sea, por el respeto que se les tenía a los maestros. Entonces ellos escucharon la palabra maestros y fue de que, ¿cómo los vas a elevar al mismo estatus que nosotros? ¿Quién te crees? Y cuánta cosa. O sea, con decirles que si se llegaba a matar a un maestro, que era algo que sí podía llegar a pasar, pero era muy, muy raro. Matar a un maestro era considerado parricidio y el castigo para alguien encontrado culpable de parricidio era la muerte de los 1000 cortes, que era la muerte más terrible que te podía tocar. O sea, ese era el nivel de como veneración, se podría decir, que le tenían a los maestros. Entonces, como les digo, la gente estaba de que, ¿los quieres hacer maestros? Pero pues es que esa era la palabra que se usaba, ¿no? O sea, la palabra que se tenía. Pero no, vaya, los franceses y los británicos, etc., y los gringos no veían a un maestro de esa manera. Pero bueno. Y lo que, digo, sí entiendo por qué se molestarían, honestamente, por el contexto, la connotación que la palabra maestro tenía para ellos, para su cultura, pero el argumento tanto de Cixi como de Gong, que sí están muy interesados, pues era de que necesitamos aprender de otros temas que no sean lo que nos han dejado. O sea, queremos tomar ideas para reforzar las nuestras, nada más y nada menos. Y aunque sí se la hicieron de tostitos, sí se llevó a cabo el plan. Y ella realmente estaba interesada, como les digo, en que se enseñaran las ciencias en China, ya que pues esto, o sea, les digo, ella quería que se vieran temas que no se veían en el imperio. Obviamente digo, iban a estar supervisados por chinos, pero con decirles que estos temas ni siquiera los veía el emperador. Entonces ella estaba de que pues necesitamos saber, o sea, que cómo piensa la gente de que no conocemos, porque así es como vamos a estar nosotros un paso adelante y un paso adelante. Pero bueno, ella, les digo, siguió con su plan y algo que me llamó mucho la atención, por lo mismo de que estaban tan cerrados, no abrían las fronteras y todo, dentro de las cosas que se enseñaban como de, digamos, que se pasaba a lo largo de las generaciones, era que China era el centro del mundo y pues aprendieron gracias a tanto los gringos como los británicos como los franceses que en efecto China no era el centro del mundo, que habían muchísimos países, habían muchísimas personas que se veían de forma muy diferente a ellos. Les empezaron a enseñar sobre la historia, digamos, un poquito del mundo. Y lo que hicieron también fue como, porque la verdad muchas de esas cosas, como lo de China es el centro del universo, pues eran como fábulas, ¿no? Que se contaban y la gente se creía, pero pues lo creían en ignorancia porque pues nadie más les decía. Y empezaron ya como que a enseñar, estructuraron como que un plan de ya escribir la historia real de China. Porque muchas de las cosas que la gente creía de algunas dinastías, por ejemplo, esas dinastías eran míticas, o sea, eran fábulas, no habían existido esas personas verdaderamente y cuánta cosa. Entonces, digamos que se sentaron a como que documentar y enseñar eso, cosas por el estilo, pues. Primero, a la primera persona que puso a cargo de esto, fue a un profesor chino, pero la verdad el pobre hombre sufrió de muchísimo acoso, que ya llegó con ella de que por favor déjame renunciar, y terminó Cixi poniendo a un gringo, este señor fue el que introdujo muchos conceptos legales, que estos conceptos no se conocían en China. Y este señor, de hecho, el gringo, que ahorita no recuerdo su nombre, fue el que entrenó a los primeros diplomáticos chinos. Digo, no estoy diciendo que antes de que llegaran los extranjeros no habían, ¿cómo se dice?, abogados en China, porque sí los había, pero
pero digamos que los conceptos como que un poquito más universales de leyes, eso no se conocía. Entonces ellos dijeron, pues tenemos que también aprender de esto para que no nos hagan tontos en tratados que estamos firmando cuando perdemos guerras, ¿verdad? Y como les digo, este señor fue el que entrenó a los primeros diplomáticos chinos, y luego CG fue de que, oigan, tengo otra idea. La gente que no cree que hay más mundo allá afuera, pues hay que mandarlos a que vean y reporten lo que hay, porque nosotros nada más tenemos los testimonios de los extranjeros que están aquí. Entonces Gong fue de que, pues la verdad es eso, así como que una muy buena idea. Entonces organizaron una pequeña delegación de la escuelita, de la universidad que tenían, y se llevaron a estos hombres por más de 11 países. Ahí se fueron de rol, se los llevaron los británicos, y los británicos los pasearon, les digo, se los llevaron por más de 11 países. Los británicos se los pasearon hasta zoológicos, los llevaron a las óperas, que se dieron cuenta que las óperas europeas eran completamente diferentes a las óperas chinas. Los llevaron a diferentes fábricas a ver cómo era todo el proceso industrial, porque acuérdense que estamos ya para finales de los 1800, donde Inglaterra estaba en el boom de su era industrial. Los llevaron a hospitales para que vieran cómo se organizaban los hospitales y que todo ese show. Hasta con decirles que los británicos los llevaron con la reina Victoria, que era la que estaba en ese tiempo. Hasta les hicieron un baile en su honor. De hecho, el baile lo organizó el príncipe de Gales. Y los chinos, la verdad, se quedaron en shock por prácticamente todo lo que veían. Pero una de las cosas que sí me llamó mucho la atención que leí, que eso sí reportaron, que era cómo bailaban en Reino Unido, porque en China pues prácticamente no se bailaba, o si se bailaba no como en el Reino Unido, porque en el baile ese que hicieron en su honor pues estaban bailando así de que el vals y cuánta cosa, y los chinos así de que los hombres y mujeres se tocan para bailar. O sea, fue una cosa así de que deja tú los hospitales y las fábricas y las ideas de progreso, se tocan para bailar. Oh my God, ¿qué está pasando, no? Entonces, sobre todo uno de ellos fue el que llevaba un diario, iba anotando todo esto, y pues llegaron así con bastantes ideas. Por ejemplo, una de las ideas con las que llegaron fueron de bombas de agua para el campo, que eso lo vieron creo que en Países Bajos, si no me equivoco. Y dijeron, wow, eso es una muy buena idea. O sea, esto le puede facilitar muchísimo la vida a los campesinos. Otra cosa que les llamó mucho la atención tanto de los estadounidenses como los británicos era los sistemas de gobierno, cómo estaban estructurados, cómo se organizaban y todo eso. Y ahí estaban ahí anotando y cuánta cosa. Y también anotaron de que quedaron súper en shock y súper impresionados porque el Reino Unido tenía a una reina y habían registros de otras mujeres que podían tener el poder. Y CG y Sian estaban así de que, ¿están escuchando? ¿Ven? Sí tenemos cerebros. Sí tenemos cerebros. Y bueno, otra cosa muy interesante que pasó durante este tiempo es que CG mandó al primer embajador chino a que hablara por ellos, y que de hecho fue otro estadounidense, este señor era un excelente orador, pero ya era un señor un poquito más grande. Este señor era de mucha confianza para CG porque a pesar de que era estadounidense, ya tenía bastante tiempo allá y pues realmente entendía, o sea, estaba muy empapado con la cultura de ellos, y aparte de empapado con su cultura, entendía muchas cosas culturales. Entonces dijo, creo que él nos podría representar muy bien, y lo escogió a él como extranjero, aparte porque era excelente orador,
porque sabía que si mandaba inicialmente a alguien chino, lo iban a ignorar. Entonces fue de que él. Y la verdad es que este señor hizo un muy buen trabajo hablando de los intereses del imperio chino. Este señor, de hecho, hasta logró que se firmara un acuerdo para garantizar los derechos de los trabajadores chinos, que a todo esto, no sé si sabían, pero lo pueden buscar, por si no me creen. Durante este tiempo hubo una ola de migrantes por hambre, etcétera, chinos hacia los Estados Unidos, Canadá y de hecho hasta Sudamérica. Pero específicamente hablando en Canadá y Estados Unidos, no sé si ustedes sabían, pero los trataron horrible, horrible. O sea, eran yo creo que peor que esclavos, en serio. Y ellos, en conjunto con otros inmigrantes, pero principalmente los chinos, fueron los que prácticamente construyeron el sistema ferroviario que hay en esa zona, de lo primerito. Entonces, este señor, el embajador, pues digamos que se dieron cuenta que estaban tratándolos muy mal y pues querían que se hiciera algo al respecto. Entonces, este señor logró que se firmara un acuerdo para que se garantizara sus derechos humanos. Pero bueno, les digo, si ustedes quieren indagar un poquito más sobre eso, los invito a que lo hagan. Está muy feo, honestamente, pero pues lamentablemente pasó y es parte de la historia. Entonces, si les interesa, pues los invito a que lo investiguen. Pero bueno, de aquí nos vamos a ir a una sección que yo estoy muy segura que no se iban a imaginar que íbamos a hablar en este episodio, y es Se nos enamoró. Llegó el amor a la vida de CJ. Pues les cuento que sí se nos enamora CJ, aunque cabe aclarar, yo creo que ya saben ustedes cómo va a acabar esta historia, ¿verdad? Pero bueno, es una historia muy breve de amor, pero bueno, ahí se los voy a contar. Pues ya ven que ella estaba en el harem y pues no tenían acceso a ningún hombre, y pues resulta ser que ahí conoce a un eunuco llamado An de Haen, a quien le decían el pequeño An, porque él era 8 años menor que ella, era de Beijing y, según los reportes, era muy guapo An. El chavo, la verdad, como prácticamente todos los eunucos que estaban en el harem, tenía una historia muy triste, honestamente, que yo no me sabía esta parte de la historia. No sé si aplica para todos los eunucos del mundo, pero en el caso específico de los eunucos que llegaban a la corte aquí en China, de forma general, casi siempre eran niños que fueron vendidos por sus papás porque estaban en situación de pobreza extrema. En el caso específico de An, por ejemplo, la familia igual lo vendió a él y a su hermano a un castrador, porque había gente que se dedicaba a esto. Y al parecer el proceso para todo esto de convertirse en eunuco era que los papás te vendían, porque pues eran pobres, te vendían al castrador, el castrador les daba como que, compraba al niño. Como era un castrador experto, los operaba. Imagínense cómo iban esas terribles y dolorosas cirugías. Si sobrevivías como niño la cirugía, que esta era una operación carísima, el niño le iba a deber el dinero al castrador de la cirugía. Entonces, pero se lo iba a ir pagando conforme pasara el tiempo y la posición que tuviera el eunuco en el harem. Entonces, pues se pagaba la deuda, ¿verdad? Con el tiempo. Pero sí es una cosa muy fea. Todos los hombres, la verdad, creo yo que en vez de verlos con compasión, aparte porque tenían muchísimos problemas médicos, honestamente, por lo mismo de las super cirugías expertas que les hicieron supuestamente, pero pues eran niños que fueron vendidos, por ser pobres. Entonces, no sé, pero bueno, eran
historias muy tristes. Y les digo, este chavo, Ann, era uno de esos tantos que fue vendido porque sus papás eran pobres. Y pues ellos también, digo, eran prisioneros del palacio y de hecho ellos sufrían castigos muy feos. Y también, les digo, de los problemas médicos que tenían por las cirugías esas que les hacían, casi siempre tenían problemas, por ejemplo, de incontinencia, que tenían que traer unos super pañales y cuánta cosa, y los hombres, o sea, todos los que podían salir y cuánta cosa, se reían muchísimo de ellos, o sea, era una cosa fea. Pero pues CJ, al estar encerrada, perdón, ahí, pues dijo, este está guapo, y al parecer Ann era un chavo así de que muy lindo, muy tierno, muy sensible, y pues ahí se dio el amor, supuestamente. Ya para al tiempo empezaron a reportar que como que, oye, como que la emperatriz sí está como que distraída, ¿no? Como que no está trabajando tan bien como antes. Y leí una cita que se las voy a leer porque me dio mucha risa. Esta es la versión traducida al español, cabe aclarar. Pero dice, un aire que apuntaba a la indulgencia en la búsqueda de placeres. Que así era como se veía CJ. Entonces, CJ, como pues estaba así enamorada supuestamente y cuánta cosa, iba a ser el cumpleaños de este chavo, de Ann, y ella como regalo de cumpleaños y para verlo sonreír y así, le dio permiso para ir en un barco con unos oficiales para ir a buscar la seda para el traje de la boda de su hijo de 13 años, porque ya se nos iba a casar el niño, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Ahorita llegamos a esa parte de la historia. Que él necesitaba Ann ir con la delegación para ir por la seda para el traje del novio, no, para nada. Pero CJ quería que pues le diera el aire y que saliera. Y la cosa era que como los eunucos nunca salían del palacio, lo ven a él todo bonito y era de que, oh my God, y empezó a llamar muchísimo la atención. Y digo, cabe aclarar, él no hizo nada ilegal. La ley, porque esto estaba escrito en las leyes, decía que los eunucos podían salir siempre y cuando tuvieran el permiso, y él tenía el permiso escrito y con el sellito de la emperatriz, o sea, no había absolutamente nada de ilegal. Pero bueno, entonces, la cosa es de que detienen al pobre Ann, de que dicen, no, es que a este hay que matarlo, hay que ejecutarlo. Le llega así rapidísimo el chisme a la bestie, a la coemperatriz Sian, y ella fue de que, pero ¿por qué lo arrestaron? ¿Por qué lo quieren ejecutar? O sea, él no hizo absolutamente nada ilegal, no hay por qué ejecutarlo. Y luego le dijeron, este fue principalmente el príncipe Chun, otro de los excuñados de Sian, que fue de que, sí, pero es que él está teniendo un affair con la emperatriz. Y pues, y qué horror y qué escándalo, y no vamos a darle un juicio, no vamos a dejar que se defienda, entonces lo vamos a ejecutar. Y Sian, por más que intentó, pues al final, lamentablemente, lo terminaron decapitando. Y de hecho, no solamente él, mataron a otros 6 eunucos más y 7 guardaespaldas, que no entendí por qué a las otras personas las mataron, pero bueno. Y para lo de los rumores de que él está teniendo un affair con la emperatriz, expusieron su cuerpo de manera de que se viera que no tenía órganos masculinos, para que dejaran de sacar chismes, rumores sobre el affair supuesto con CJ y cuánta cosa. Y la verdad es que le llega la noticia a CJ y ella estaba devastada. Que esto la verdad lo hicieron para darle una lección, honestamente, a ella. Por dos cosas, por querer darle estatus al eunuco y querer darle visibilidad a las mujeres. Pero bueno, la cosa es de que cuando les digo que CJ estaba devastada, ella estaba devastada.
o sea, colapsó. Según esto también estuvo vomitando, no podía dormir y tenía unos como zumbidos en los oídos que los doctores dijeron que muy probablemente tuvo un colapso nervioso y estuvo en cama por un mes prácticamente. Y en ese mes estaba pues prácticamente entre el duelo y tratando de ver cómo se vengaba honestamente del excuñado, el príncipe Chun, el que ordenó la ejecución de Anne. Y aquí vamos a hacer otra pequeña pausa para platicarles sobre el excuñado, el príncipe Chun. Este hombre, la verdad, era como el ex esposo de Cixi, el emperador que murió. Él tenía una cero tolerancia a todo lo que no fuera chino. Súper xenofóbico. Y él tenía en la cabeza... O sea, él decía, es que Cixi se tiene que vengar de los extranjeros. O sea, por todo lo que nos hicieron. Es el deber de ella vengar la muerte de su esposo y vengar no sé qué y que bla, bla, bla. Y era como que así como que muy... ¿Cómo les explico? Era... Con sus ganas de vengarse, cada rato le estaba mande notas y recados y cuánta cosa así, de que es que tienes que matar a los extranjeros y tienes que matar a los extranjeros y que no sé qué. Y él era, literal, veía a todas las personas que fueran, que no fueran budistas o taoístas o lo que fuera, que eran hijos del demonio, haz de cuenta, que eran malos y cuánta cosa. Él, la verdad, él quería vengarse de todo lo que fuera no chino, honestamente. Y digo, obviamente, muchos de los extranjeros que llegaron, sobre todo cuando recién llegaron a China, pues sí eran personas malas, pero malas en el sentido de que, pues, por ¿cómo les explico? El propósito que tenían, vaya, pero ya para este entonces ya habían llegado delegaciones y delegaciones de misioneros, cristianos, católicos, también había, ya llevaban ahí un buen rato, habían comunidades musulmanas, y esto lo aprendí que se me hizo súper interesante. También habían comunidades judías desde hace siglos en China, pero siglos. Entonces no es como que nunca habían visto a gente que no fuera de su religión, en el caso de los musulmanes y los judíos, nada más que ellos tenían comunidades más chicas y bastante aisladas, pero existían, o sea, no era nada fuera de lo, o sea, no era nada así de lo común, ¿no? Y en el caso de, específicamente hablando de los misioneros cristianos, ellos hicieron, una de las tantas cosas que hicieron fue hacer orfanatos, porque los chinos en sus supersticiones abandonaban a los bebés. No sé si han visto, voy a hacer una referencia algo tonta, pero a ver si me entienden el ejemplo. Si alguna vez han visto una serie que se llama Outlander en la primera temporada, están Jamie y Claire perdidos en un bosque y luego en eso escuchan a un bebé llorar. Y Claire, como era doctora, bueno, enfermera doctora, corre porque hay un niño en medio del bosque, y Jamie le explica que la gente, en su ignorancia, decían que si los bebés estaban enfermos, los sacaban al bosque para que las haditas se lo llevaran y que les regresaran el bebé de verdad. Una cosa así, bueno, imagínense la versión de eso, pero en China, para que se den un ejemplo más o menos. Había bastante ignorancia en pues bastantes cosas, y muchos cristianos se dieron cuenta de esto, entonces empezaron a recoger a los niños que dejaban tirados, literal. Entonces, y trataban de darles una vida pues medio digna. Y por todo lo que leí, el sistema que tenían los cristianos pues era bastante organizado. Y hasta les tomaban fotos a los niños y una cosa así, que lo de la fotografía era algo que no se conocía en China hasta que llegaron los extranjeros y empezaron de que es que nos van a robar el alma si nos toman las fotos, y luego empezaron a
digamos, hombres que el príncipe Chun contrató empezaron a esparcir rumores de que los cristianos estaban robando niños para llevarlos a los orfanatos, para sacarles los órganos y que hacer brujería. Y se inventaron una serie de cosas. La cosa fue que aquí, pues por lo mismo de pues mucha ignorancia, la gente empezó a paniquear y a paniquear. O sea, una gota se hizo en un vaso y el vaso se hizo la jarra, o sea, así, o sea, se regó rapidísimo. Y la cosa es que la gente le empezó a dar miedo, y cuando la gente es ignorante y tiene miedo, pues hacen cosas medio, ¿verdad? Entonces, el príncipe Chun pone un hombre al frente, que es el que organiza todo esto, y prácticamente lo que pasa es que este señor organiza una masacre tremenda de cristianos, tanto de personas como de iglesias que habían construido y cuánta cosa. O sea, estuvo feo, honestamente, estuvo feo. CG había sido muy clara con él de que no vamos a estar matando a gente por supersticiones, o sea, o por tu ignorancia, entiende. Pero les digo, al príncipe Chun le valió y pues organizó esa masacre. La cosa fue que, obviamente, los franceses y los ingleses y los estadounidenses fueron de que, pues, ¿qué onda? En específico porque casi todos los que masacraron eran franceses en específico. Entonces estaban de que, o sea, ¿por qué? Y CG y Gong tratando de disculparse y de, ¿cómo se llama? Ya no sabía ni siquiera qué hacer. O sea, y Gong fue de que, es que, o sea, Chun, tienes que entender, no podemos con más guerras, no nos convienen más guerras, tú estás declarándole guerra a todo esto, o sea, a cosas que no valen la pena. ¿Qué te pasa? CG estaba ahí tratando de mediar todo, contratando a hombres de confianza para matar esta como pequeña rebelión, y la cosa fue que los franceses pegaron el grito, tuvieron que darles una cuota compensatoria por los daños ocasionados, les tuvieron que reconstruir las iglesias, que esta fue una orden de CG así de que reconstruyalas ya. Y prácticamente, bueno, esto hizo que se enojara muchísimo el excuñado del príncipe Chun. Y entre todo esto que estaba pasando, aparte estaban organizando la boda del emperador y cuánta cosa. Entonces estaba muy loca la cosa. La cosa es de que CG fue de que con Gong, a ver, encárgate de esto porque lo de la boda no puede esperar. O sea, se tiene que hacer porque se tiene que hacer. Entonces, el proceso de la boda, la verdad, se tardaron más o menos unos 3 años entre que escogieron a las concubinas y que todo el show ahí. Ya tenían, ya para cuando estaba la boda, ya están las concubinas y estaba la emperatriz que habían escogido, tanto Xian como el emperador, que se llamaba Alute. Ella era de Mongolia. Y como ya teníamos la fecha de la boda, que la dio el astrólogo imperial, esta boda fue un súper evento. Era algo que tenía muchísimos años que no se veía en Beijing, y de hecho hasta la gente, hay reportes de que se levantaban en la madrugada para ver la procesión y cuánta cosa. Y pues el 23 de febrero de 1873, su hijo, el emperador Tongzhi, como ya se había casado y todo, ya podía ser oficialmente el emperador y ejercer el cargo a la muy madura edad de 16 años. Ahora, como él ya era oficialmente el emperador, porque ya estaba casado y todo, CG y Xian se retiran al harem a descansar un rato, a relajarse. Pero la verdad es que luego se notó el cambio de administración. El emperador no tenía ni planes ni ideas de hacer absolutamente nada, y CG, por el contrario, estaba llena de ideas de modernización. Él era de que, pero ¿por qué me tengo que levantar? No, y se quedaba dormido, no leía los reportes, o
agarraba un reporte y ni siquiera abrirlo, escribía arriba de que hagan lo que propongan, y no habían propuestas, era de que, ok. Y otra cosa que tengo que mencionar, el emperador, lamentablemente, al igual que el papá, le gustaban compartirse. Y eso que era un adolescente. La cosa es que él prefería la compañía bueno, no, le gustaban, por todo lo que leí, hombres y mujeres, pero sobre todo la de hombres. Y frecuentaba muchos lugares de dudosa reputación, si saben a lo que me refiero. No tocaba a las concubinas ni a la emperatriz. Y esto era y le decían de que, pero no quieres ahí así como que con la emperatriz pasar tu noche de bodas, así como que oficialmente, porque la noche de bodas la hizo, en vez de cumplir con su deber, como dicen muchos libros de historia, hizo a la esposa recitar poesía y luego se durmió y fue de que bye. Así, o sea, nunca la tocó ni a ella ni a las concubinas, y era de que, pero es que necesitamos un heredero, ándale, por favor. Pero la verdad es que el niño andaba desatado y quería andar ahí probando todo menos de sus concubinas y esposa. Uno de los proyectos que de hecho él tenía en mente, que quería hacer, era remodelar el Palacio Viejo, donde había vivido chiquito, que lo habían quemado, con la excusa de que las emperatrices, su mamá y su otra mamá, pudieran pasar ahí su retiro, pero él la verdad quería irse ahí a divertirse y a pasearse a otros lugares de esos de mala reputación. Pero la verdad es que llegaron sus tíos, los príncipes Gong y Chung, y le dijeron de que, mira, nos han dicho que has estado yendo a estos lugares y gastando dinero en esta remodelación, pero no se puede. Este proyecto está carísimo y tú necesitas concentrarte en embarazar a una de las mujeres del harem, por el amor de Dios. Y se enojó tanto que hizo un berrinche el príncipe que les quitó los títulos y los corrió. Fue de que, despedido, despedido, así. Y como ya no les estaba gustando cómo estaba la administración del gobierno, van corriendo con Siji. Y Siji llega con él y de que le dice, oye, es que mira. Y Siji prácticamente le dijo a su hijo de que, mira, si quieres correr a Chung, yo te apoyo, pero a Gong no, porque sí lo necesitamos. Y él de que llorando de que, ok, mamá, perdóname, lo siento, lo que tú digas y cuánta cosa. Y aquí las cosas así se van de que hay un plot twist en la historia, porque el 8 de diciembre de 1874, Siji y Xian les informan que se le ve un salpullido al emperador, y sorpresa, resultó ser varicela. Y todo el mundo estaba de que, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible? Bla, 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 bla. Le dan todos los posibles tratamientos que se tenían disponibles para la varicela, tanto de los doctores chinos, y hasta consultaron con doctores extranjeros y cuánta cosa. Durante ese tiempo, Siji y Xian estaban devastadas, pero hicieron lo que pudieron para administrar, digamos, continuar con todo lo del reino, mientras cuidaban con los doctores al emperador. A los días, o sea, todo parecía indicar que él se iba a recuperar, que ya se le estaban secando esas heridas que salen con la varicela y cuánta cosa, pero la cosa es que no se recuperó. Le empezaron a salir unas como súper llagas que se le hacían más y más grandes, o sea, con decirles que ni siquiera se le veían los ojos al pobre niño, y se le reventaban, y la cosa es de que él estaba muy inflamado y todo. Y el 12 de enero de 1875 termina muriendo el emperador a sus 18 años. Entonces, obviamente, como murió tan joven, empezaron los rumores, y obviamente tenemos que echarle la culpa a alguien. ¿A quién le vamos a echar la culpa? A su mamá, a Siji, porque obviamente
Y el rumor de Ciji es que ella lo había envenenado, pero no hay absolutamente nada que apunta que ella envenenó a su hijo, porque ella adoraba a su hijo. Otro de los rumores o teorías es que no murió de varicela, sino de sífilis, porque al parecer lo de las llagas es parte de los síntomas de sífilis. Pero es muy probable que esta idea no, o sea, ha sido descartada por muchos historiadores contemporáneos porque como la varicela te la puedes contagiar, no fue la única persona que se contagió. Ahí también se contagió la única hermana del emperador, quien la princesa terminó muriendo unas semanas después, y su esposa, la emperatriz, siguió la costumbre de acompañar a su esposo en la muerte, o sea, autodesvivirse, porque este era el acto más noble y honorable que podía hacer una mujer. Y de hecho a ella le llegó una caja vacía de su papá diciéndole de que mátate de hambre. Entonces eso fue lo que ella hizo y murió a finales de marzo. Y aquí termina la cosa medio crítica porque ya no tenemos al emperador porque se murió muy joven, no asignó absolutamente nadie, no tenemos herederos. ¿Quién va a tomar las riendas del imperio? Pues eso lo van a descubrir en el siguiente episodio. Espero que les haya gustado. Bye. Pueden encontrar los episodios de Las Reinas Podcast en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Amazon Music. Y también están mis diferentes redes sociales como @lasreinaspodcast para Facebook e Instagram y @lasreinaspod en Twitter. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita para recibir notificaciones, descargar los episodios y compartirlos. Incluso pueden dejar su rating y review. Muchas gracias por escucharme y por apoyar a este podcast. Nos escuchamos en 2 semanas. Bye.